Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio académico y poder presentarles parte de nuestras investigaciones que desde la Escuela Nacional del Deporte como Centro de Estudios Olímpicos, avalado por el Centro Internacional, por el Centro Olímpico Internacional, pues vamos trabajando desde las líneas de gobernanza, desde las líneas de equidad de género, desde la línea de integridad del deporte. En nombre de nuestra señora rectora, la doctora Patricia Martínez, pues extiendo los agradecimientos por invitar a la institución y poder representar y mostrar nuestro trabajo. También quiero agradecer en este momento a nuestro señor rector que falleció, porque gracias a él se materializó el tema del Centro de Estudios Olímpicos, y a nuestro decano también muy querido, cubano, Esnel González Hernández, que quizás ustedes conocieron. Hoy vamos a trabajar algo muy interesante y es cómo vamos a lograr a través de unos Juegos Nacionales o de un evento deportivo una vinculación, una articulación con las políticas públicas que hay en el país, ¿sí? Normalmente en los países los planes de desarrollo, las políticas públicas están aisladas de la toma de decisiones para los eventos deportivos. Entonces hoy vamos a presentar cómo a través de la gestión de recursos, la gestión de un evento deportivo y la creación, podemos articular a partir de esas políticas públicas un proceso importante y lograr una recordación en el Estado o en el pueblo colombiano. Es así entonces como los gobiernos deben articular, crear, propender porque los planes de desarrollo vinculen variables sociales importantes para la sociedad, como lo son quizás la educación, la salud y el tema de la integración y la igualdad. En Colombia, el plan de desarrollo se ve enmarcado bajo la premisa de nuestro derecho fundamental al deporte, consagrado en su constitución política en el artículo 52, y de allí entonces deriva una serie de estrategias que van a incorporar para los colombianos ciertas actividades, como lo son democratizar el acceso al deporte, donde se repotencializa la infraestructura, se crea nueva infraestructura para que las personas puedan acceder a ella con o sin limitación. Entonces, una de las primeras estrategias es crear ese acceso libre para todas las personas y poder que se viva y se disfrute del derecho fundamental al deporte. Otra estrategia que se está implementando en el Plan de Desarrollo Nacional es la inclusión de más mujeres al deporte. Aquí estamos hablando de la inclusión no solo como atletas, tenemos bastantes atletas medallistas olímpicas, pero se está buscando la vinculación de la mujer en las áreas técnicas como entrenadoras, en el área de la gerencia, y se está logrando alcanzar niveles importantes en la gerencia del deporte. Otra estrategia que se logra implementar en el plan de desarrollo es el barrismo como cultura de vida. Ustedes bien saben que el tema de los fans de los equipos de fútbol, sobre todo del equipo profesional, pues acarrean situaciones sociales poco pertinentes para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces se ve un tema de que se infravalora la sociedad, no hay un gran sentido, un tejido social. Entonces, a través de este plan de desarrollo se pretende llegar a esa paz total, como lo anuncia el gobierno nacional. Otra estrategia es crear un sistema de información para que el deporte tenga un reconocimiento válido dentro de todo el sector económico, el sector social, el sector cultural, teniendo en cuenta que en Colombia el deporte no es reconocido como una actividad, ¿sí? Como una actividad económica. Entonces se está propendiendo porque se tenga, por decirlo así, un código donde podamos medir a través de ese código en nuestros institutos económicos, como son la Cámara de Comercio, para poder medir el impacto que tiene el deporte, el sector deporte, que bien sabemos pues se hace tránsito y transferencias a través de la venta de productos y servicios, ¿no? Entonces ese sistema de información se está tratando de crear para que el Sistema Nacional del Deporte pues pueda tener una posición de liderazgo. Otra estrategia es a través de ese deporte lograr que todas las personas tengan una inclusión social
y que sea el disfrute popular. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, estamos hablando de un tema de gobernanza. Esa gobernanza en este ámbito es política. Bien sabemos que la gobernanza puede ser política, sistémica o corporativa. En esta investigación, que es de tipo exploratorio, vamos a investigar o vamos a indagar cómo las políticas públicas pueden afectar al desarrollo, ya sea de manera positiva o negativa, porque todo tiene su contraparte, y cómo esas políticas públicas podemos bajarlas y afianzarlas pues a un evento deportivo. Desde esa concepción del plan de desarrollo, que ya les di como un panorama pues amplio, nos hemos constituido, nos hemos creado una pregunta de investigación, que es la cual a partir se desarrolló el plan que vamos a ver de articulación. Entonces, nosotros nos preguntamos qué podemos ofrecer desde los eventos deportivos a la sociedad para contribuir a su respeto, progreso y desarrollo. Bien sabemos que la organización de un evento deportivo tiene ciertos impactos, ya sea en infraestructura, ya sea de manera cultural, ya sea de manera deportiva. Entonces, a nivel internacional se ha contemplado que los eventos deportivos siempre van a dejar algo que impacta el pueblo donde se realiza o para su ciudad sede. De esta manera, entonces, nosotros pensamos que ese evento deportivo se debe crear a través de un concepto de legado. Y el legado tiene que ver con aquellas cosas que deja, ya sean materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que deja el evento deportivo. Cuando nosotros vemos los eventos deportivos de corte internacional, como son los Juegos Olímpicos, siempre revisamos que se generan estructuras muy grandes o infraestructura que va a quedar en la ciudad sede y luego simplemente quedan como elefantes blancos, ¿cierto? Entonces la tendencia de ahora es que esos eventos deportivos sean sostenibles, que sirvan para la sociedad y que deje algo positivo. Por ejemplo, para el Mundial de Fútbol se realizaron estadios totalmente nuevos, pero que con el tema de la sostenibilidad se lograron que fueran paneles y que fueran armables y desarmables, ¿sí? Que quedaran luego para construir casas o otras infraestructuras que puedan servir a la sociedad. Entonces, desde allí se parte con el concepto de legado, que es lo que vamos a dejar y lo que se hace en aquellas acciones que se realizan antes, durante y después de Juegos. Vamos más adelante a revisar qué hicimos en los Juegos Nacionales en cuanto al legado. Para esto, entonces, se debe generar una correspondencia con la organización del evento. Para pensarse el legado, se creó pues el comité organizador de los Juegos Nacionales y se elabora en la fase de diseño de los eventos deportivos o del evento deportivo, se generó un plan de legado. Ese plan de legado pues nos muestra todas las acciones, como ya lo había nombrado, antes, durante y después, para pasar a la gobernanza del legado. Allí en esa gobernanza del legado pues vamos a encontrar unos obstáculos de implementación debido a las acciones y a los procesos normales que tiene la gerencia, ¿sí? Entonces, desde la fase de diseño, que muy bien es la candidatura, ¿sí? Que en el evento deportivo pues hay diferentes fases, y en la fase de diseño pues está la candidatura o la precandidatura y luego ya se entra la planeación. En ese diseño, en esa candidatura, que fue para tres departamentos en Colombia, los Juegos Nacionales se realizaron en el eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia, con subsedes en Cundinamarca y Cali, por temas de infraestructura, ¿sí? En Cali tenemos una infraestructura repotencializada que permite albergar eventos internacionales. Entonces esas subsedes apalancaron ciertos deportes como lo son ciclismo de pista y el béisbol. Bueno, entonces en esa gobernanza del legado llegamos al tema de que ya hay una persona o un organismo que se va a encargar de cómo administrar esas acciones y que esas acciones pues finiquiten y se cierren, ¿no? Y que se mantengan. Es así entonces como desde el Movimiento Olímpico Internacional se ha venido hablando de legado, ¿sí? El legado, siendo más que una parte de medición, es algo que nos va a dejar
una buena organización y una buena planificación para próximos y futuros eventos deportivos. En el movimiento olímpico se ha venido hablando de legado desde Melbourne en 1956. Fue la primera vez que se habló de legado. Sí, no se había tenido en cuenta, pero es en 1956 donde nace la propuesta de la implementación de un legado para todos los eventos deportivos. En el año 1987, en Seúl, se organiza el primer simposio internacional sobre el tema del legado y de allí nacen estrategias del Comité Olímpico Internacional con sus stakeholders para poder seguir implementando estrategias y lograr para 1991 en Atlanta que se hablara de un legado físico y espiritual positivo. Entonces, el legado inicia creando una conciencia para las personas, más no se había pensado desde la parte social o las aristas que tiene el legado, ¿sí? Para el 4 de julio de 2003, miren todo lo que tuvo que pasar para que se estableciera en la Carta Olímpica que todos los eventos deportivos deben de tener un plan de legado, ¿sí? Y ese plan de legado debe ser como una planeación estratégica. Por eso estamos hablando de gestión el día de hoy. Para el 2016 se lanza la estrategia de sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional. Y cuando hablamos de la estrategia de sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional, no solo estamos hablando del ambiente, ¿sí?, sino que estamos hablando de la sostenibilidad financiera, económica y social que puede dejar el evento deportivo. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, estamos hablando, por ejemplo, de la medición de huella de carbono, de residuos, estamos hablando de limpieza de zonas verdes, ¿sí?, y de cuidado de los animales y de la flora. Para el 2017 se une, y esta es una articulación súper importante, que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la organización de eventos deportivos. ¿Sí? Entonces, en Kazán, en el MINEPS, se logra establecer que el legado será medido a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así entonces como nosotros empezamos a identificar que para la política pública colombiana era importante empezarse a apalancar a través de los planes de desarrollo la organización de eventos deportivos. Esos eventos deportivos siempre van a tener una visión, ¿sí? Vamos a tener una visión como evento deportivo. Los Juegos Nacionales 2023 se plantearon ser los primeros Juegos Verdes de la historia. Somos el primer juego nacional que tiene un plan de legado. Amén, de que esta idea de plan de legado que ha sido liderada por Claudia Fernanda Rojas, mi compañera, nace en los Juegos Panamericanos de Cali, sí, que fueron en el 2019, en el 2019. Bueno, entonces nace pues la idea desde los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y se han venido generando estrategias de legado, y esa visión de la ciudad sede se debe articular siempre con la visión del movimiento olímpico. La visión del movimiento olímpico es un mundo mejor a través del deporte, ¿sí? Y el lema también de los Juegos Nacionales fue juntos es mejor. Entonces todo tiene que irse apalancando con el movimiento olímpico, porque si bien somos organismo deportivo, pues debemos estar allí apalancados. Aquí lo que vemos es que esos ámbitos de legado, vamos a trabajar el legado ambiental, que como les hablaba, en Colombia lo medimos para Juegos Nacionales a través de la huella de carbono, ¿sí? Estamos terminando los estudios de huella de carbono. Se realizaron acciones ambientales como siembra de árboles alrededor de los Juegos, antes, durante y después. Ahorita inicia Juegos Paranacionales. Se realizaron siembras con los voluntarios y con personas de los sectores vulnerables que visitamos. Alrededor de 1.200 árboles se han plantado durante Juegos, ¿sí? Realizamos también visitas a ríos aledaños para limpieza, se hizo recolección de residuos, se hizo concientización de reciclaje y de contenedores, de cómo depositar aquellos residuos a través del voluntariado, tanto en el espacio deportivo, ¿sí? Se me fue la palabra. En la instalación deportiva, como por fuera,
Sí, nosotros hicimos concientización. Nuestros voluntarios fueron en gran parte de la Escuela Nacional del Deporte, estudiantes de la ampliación de dirección de programas deportivos y la cátedra olímpica, que es con valores olímpicos. Entonces ellos hicieron concientización en clubes, en colegios, en ligas, para el tema de los juegos, ¿sí? Entonces ese es el tema ambiental, son algunas de las acciones que se realizaron. En temas de infraestructura, pues se logró repotencializar, no se creó ningún nuevo espacio, se organizaron las instalaciones, se mejoraron, se repotencializaron y se mantuvieron, entonces es un gasto menos, porque bien sabemos que todo el evento deportivo tiene un costo alto y pues se logró como minimizar costos por este lado. En el tema social también hicimos unas acciones muy bonitas, visitamos Siloé, por ejemplo en Cali, yo estuve de Cali. En Cali visitamos Siloé y Siloé es un lugar muy ultrajado por la violencia, que cuando por ejemplo pasó el estallido social de hace poco en Colombia con el tema del gobierno, fue uno de los lugares más afectados. Tú no puedes entrar a Siloé si no vas con alguien conocido, porque hay barreras invisibles que no se pueden superar. Pero logramos llegar a través de un programa, de una acción que se llama Juégate los Juegos. Juégate los Juegos es un tema deportivo donde llevamos atletas a que presenten un deporte no muy convencional, no muy conocido. En este caso fuimos con bolos, con lucha, con taekwondo, ¿sí? Porque los niños solo conocen en estos sectores, conocen el fútbol y el baloncesto. Y pues son niños que no tienen acceso al deporte porque muchas de esas personas no logran ni salir del sector, ¿sí? Se la pasan en el sector por los temas de violencia y de estos temas sociales. Entonces se llega con los atletas, se les hace una demostración y además se les entrega una implementación para su disfrute. En la parte cultural pues también llevamos cultura. No solo estamos hablando de música, de danza, sino que estamos hablando de una conciencia cultural, de una visión de juegos y también se hace a través de la mascota que se crea para cada evento deportivo. Y en el tema económico, pues ese legado económico es cómo se logra impactar la economía a través del evento. Bien sabemos que cada evento acarrea un tema económico tanto de generación de empleo formal como informal, ¿sí? Nosotros vemos por fuera de las instalaciones aquellas personas que llegan a aprovechar el espacio de que llegan atletas, de que llegan espectadores para vender un bien o un servicio. Bueno, entonces cuando vemos esa interacción, nosotros tenemos que identificar ese legado desde todas esas acciones y cómo proyectar para que el evento deportivo en realidad las cumpla. Es así como ese modelo de ese plan de legado que nos hemos planteado para Juegos Nacionales lo hacemos a través del modelo de John Kotter. El modelo de John Kotter nos habla de el cambio planeado, ¿sí? Ese cambio planeado entonces fue importante porque aquí ya empezamos a incluir la gestión y la dirección para el evento deportivo y es algo nuevo pues para el tema del evento que se apalanca desde la parte académica. Cuando el modelo nos habla de crear un sentido de urgencia, estamos hablando de cómo nosotros debemos propender porque el evento deportivo tenga un peso importante y se parte de la premisa de la historia de que tienen los Juegos Nacionales para el país. En Colombia nace la práctica deportiva a nivel olímpica, pues por decirlo así, nace en 1971 con la concepción de los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos que hubieron en Cali. Cuando se realizan estos Juegos Panamericanos no había una organización deportiva que comandara la elaboración ni la dirección del deporte en Colombia, o sea, no había ni Comité Olímpico Colombiano, ni un Ministerio del Deporte, no teníamos nada. Es allí donde se crea, se le da esa opción a Colombia de hacerla sin ningún tipo de organización, pero pues se desarrollan los primeros Juegos Panamericanos y esto es lo que hace que Cali se convierta en ciudad deportiva. ¿Sí? Nosotros somos denominados como Cali Ciudad Deportiva por su infraestructura, porque albergamos muchos atletas y muchos eventos de talla internacional, sobre todo en atletismo, ¿no? Nosotros somos muy fuertes en atletismo.
Entonces se crea ese sentido de urgencia a partir de esa historia de los juegos. Entonces, si nosotros somos esos juegos que lograron establecerse sin un método de organización, entonces vamos a generar más estrategias para poder seguir creando eventos deportivos. Luego de crear ese sentido de urgencia o de pensarnos qué era lo importante, reunimos un equipo interdisciplinar. Están el doctor Baltasar Medina, una cabeza importante del deporte colombiano, es expresidente del Comité Olímpico Colombiano, y él empieza a direccionar su equipo de trabajo para poder lograr que ese evento deportivo tenga un sello olímpico y que pueda pues, generar esos atletas que se necesitan para poder llegar a las instancias internacionales. Luego de reunir ese equipo tan importante, hay que empezar a desarrollar la visión y las estrategias del evento. Y esa visión y esas estrategias del evento es cómo nosotros logramos organizar ese equipo de trabajo para que nuestros colaboradores puedan transmitirla también y puedan afianzarse a ella. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la parte interna, aún no hemos salido, pero si nosotros logramos que ese equipo de trabajo esté coordinado y apalancado, pues todas las acciones se van a lograr. Esa visión, como ya les conté, que era hacer los primeros Juegos Verdes de la historia del país, entonces se lanza con esas estrategias de siembras, de cuidado del ambiente, ¿sí? Y de la sociedad. Luego pasamos a comunicar la visión del cambio. Cuando ya se hace ese plan delegado, se empieza a direccionar a todas las áreas del organismo deportivo, de la elaboración del evento, y es allí donde empezamos a reconocer obstáculos, ¿sí? Creo que no pasa solo en Colombia, se empieza a ver el tema de la resistencia al cambio. Entonces todas las demás áreas empiezan, pero ¿por qué tenemos que hacer estas acciones? Pero eso ¿para qué nos va a servir? ¿Sí? No todo el mundo cree, pero es importante que eso en todas las organizaciones logremos superarlo, ¿no? Creo que el obstáculo principal es la resistencia al cambio. Usted ya está acostumbrado a hacer los eventos, a hacer su planificación, entonces usted ya tiene su plantilla y redactamos y nos fuimos, ¿sí? Pero resulta que vamos cambiando porque el mundo va cambiando y el movimiento olímpico está en esa tendencia, ¿sí? Luego entonces establecemos los objetivos a corto plazo, entonces se establecen las acciones concretas desde el inicio, desde su diseño como tal, en el momento de planificación, en el momento de desarrollo, que ya estamos finalizando, que arrancamos ahora con Juegos Paranacionales, y se van cumpliendo las metas. Luego, sobre ese cambio, cuando ya logramos el cambio de cultura, por decirlo así, cuando ya logramos ese cambio de pensamiento donde toda la organización está hablando del tema de sostenibilidad, llegamos a la construcción de un nuevo pensamiento y dejamos anclado ese cambio a la cultura de la empresa o de la organización, ¿sí? Entonces se logró a través de este modelo generar esas acciones tan bonitas, ¿sí? que se desarrollaron a través del plan delegado, pero con una cultura donde toda la organización ya sabía que tenía que hablar de sostenibilidad, o sea, ya todo el mundo sabía que era legado. Antes yo preguntaba o se indagaba acerca del legado y las personas, no, sí, es algo que queda, pero no se veía la importancia de lo que va a representar ese legado en todas las áreas. Bueno, después de generar ese modelo como tal, entonces lo articulamos con los objetivos de desarrollo sostenible. El plan delegado de los Juegos Nacionales es como ver un efecto dominó, ¿sí? Ese efecto dominó arranca con el objetivo de desarrollo número 16 que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Ese objetivo 16 se apalanca con el plan de desarrollo, ¿sí? Que en su estrategia de seguridad humana y justicia social, pues entonces allí nos apalancamos con ese objetivo de desarrollo sostenible. A partir de ese objetivo se desprenden el número 4 que es educación de calidad, ¿sí? La educación de calidad la estamos haciendo a través de la enseñanza en valores, en los valores del olimpismo, excelencia, respeto y amistad. Entonces nuestros chicos cuando llegan a los clubes, cuando llegan a hacer esa presentación de juegos, siempre les hablamos desde el movimiento olímpico, hablamos del señor Pierre de Coubertin,
¿sí? Que es el creador de los juegos modernos. Entonces, a partir de la visión del señor Pierre de Coubertin, nosotros enseñamos el tema de los valores. Más allá que verlo como un juego, lo hacemos que se vea para la persona o para el niño, que se sienta propio. Luego, no alcanzo a ver el número 10, con el objetivo de desarrollo 10 y el número 13, que son acciones por el clima. Entonces esos son como los pilares que se apalancan al primer objetivo de desarrollo y se van viendo pues los otros objetivos de desarrollo, que es el número 12, el 5, el 3, el 17, el 11 y el 8. O sea, estos son los objetivos de desarrollo sostenible que le apunta el plan delegado. Cada acción le puede apuntar a 2, 3 o a un objetivo de desarrollo sostenible, pero en esa matriz que se realizó está identificado para poderlos medir. Recuerdan que antes yo les dije que la medición o el indicador de medición de los eventos deportivos ahora son los objetivos de desarrollo sostenible, por eso se apalancan de esta manera. Entonces, el impacto que tiene ese plan delegado es de educación para la vida, de resiliencia y de reactivación económica. Ese es el impacto esperado a través del plan delegado. Ese plan delegado, esa articulación, nos lleva entonces a poder establecer el plan también a través de los lineamientos internacionales. Esos lineamientos internacionales que nos brinda el Comité Olímpico Internacional nos permiten realizar 3 pilares importantes para la elaboración de los Juegos. Entonces, a través de la educación de calidad se desarrollan las habilidades, ¿sí? Se enseña a través del juego. Sabemos que el deporte es un potente desarrollador de la personalidad y de la persona como tal. Una vida juntos a través de acciones por el clima, del cuidado de la sociedad, del impacto para nosotros como pueblo y a través de una gobernanza. Esa gobernanza que tiene que ver con la gerencia del recurso, con la gerencia de la organización, pues está apalancada al objetivo de desarrollo sostenible principal para el evento, que es la paz, la justicia, ¿sí? Y eso lo que hace es que esa gobernanza del legado a esas personas que ya les va a tocar propender porque se sigan cuidando las acciones y que se finalicen, pues entonces permitan el reforzamiento de las capacidades locales y la evaluación del impacto como tal. Esa es la articulación que se hizo para los Juegos Nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nos da entonces, a través de las dimensiones del legado, ya la articulación como tal al plan de desarrollo. La articulación con el plan de desarrollo de Colombia entonces se hace a través del deporte, ¿sí? El legado deportivo, con su práctica, con la masificación de muchos deportes no conocidos. Se trató de que las personas tuvieran una recordación de ese legado a través de la práctica del deporte. En el eje cafetero los espectadores fueron bastantes, se llenaron los escenarios deportivos. No se esperaba porque no es una región muy deportiva o muy amante como muy espectadora, pero se logró el objetivo. Un tema social, ¿sí? Allí están todas las acciones, creo que se les comparte la presentación, ¿sí? Entonces ahí van a ver acciones propias del entorno social y está en ese circulito azul, ustedes pueden encontrar cuál es la estrategia que apunta del plan de desarrollo que leímos arriba. Está cada uno de esas estrategias del plan de desarrollo y cómo hace parte pues de, por ejemplo, del legado deportivo, del legado social, del legado económico y del legado ambiental, ¿sí? ¿A través de qué? De una matriz que tiene unos objetivos, unos indicadores, unos resultados esperados para los juegos, unas metas, unos responsables y la alineación con los ODS. Esa es la matriz del legado y ese es el plan del legado. Entonces, allí es donde se puede encontrar cómo se articuló a través del plan de desarrollo y se cumplió. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, aquí están nuestros voluntarios. Estos son nuestros voluntarios estrella. Ellos en escenarios deportivos, como los ven allí, hicieron la sensibilización de el tema ambiental, de cómo se debía reciclar los residuos, pasaban por los escenarios indicando, educando a los espectadores
o esperándolos en el lugar donde estaban los contenedores para decirle, este residuo va en este color de bolsa, este va en este va en este, ¿sí? Muchos de ellos limpiaban el escenario deportivo y creo que eso es un legado importante que no se había planeado, pero es un legado para ellos como voluntarios y para los demás espectadores, que al ver que los mismos voluntarios estaban recogiendo las basuras, bueno, los residuos, también lo hacían. Entonces se va generando una cultura de cambio, ¿no? Estos chicos duraron todos los juegos y aparte de eso, pues entonces lograron establecer vínculos con los atletas, con la organización, y eso es otro arista importante del legado. Aquí vemos el legado deportivo. El legado deportivo, los niños en vulnerabilidad, niños con temas sociales y económicos difíciles, entonces se logra llegar, se les deja la implementación, se les regala los petos, por ejemplo, se hace con ellos el evento deportivo que se llamaba Juégate los Juegos, como les dije. Entonces, aparte de que se llevaba el atleta, ellos realizaban un torneo corto y se les dejaba la implementación. También se les dio implementación en natación. Aquí, ¿cómo le puedo dar play? Está la niña, eso fue en Siloé, se les enseñó, se les llevó los bolos, se les llevó bolos para que pudieran ver. Creo que nunca habían tomado una bola de bolos y los niños eran encantados, peleaban por poder lanzar y tumbar los pinos. Y aquí tenemos el tema de la siembra. Algo que se me había escapado era que para las siembras llevábamos atletas olímpicos, pues que estaban en el valle. Aquí está el señor, el entrenador de lucha, medallista olímpico. Llevó sus atletas en preparación y realizamos la siembra de 50 árboles en Pance, en el Ecoparque Pance en Cali, para dejar pues mitigada la huella de carbono, ¿no? Nuestra huella, que nosotros sembrando 20 árboles en nuestra vida logramos minimizar el impacto que tenemos para el ambiente. Y por último, pues el tema cultural que se les llevaba también a los niños para que ellos vivenciaran los juegos o pudieran vivir un poquito de los juegos, de su inauguración, que muchos no pudieron ver la inauguración por temas de accesibilidad a televisión, ¿sí? Encontramos que hay personas que no tienen televisor, entonces se les lleva como algo de esa inauguración y se les presenta la mascota que fue Trochi. Trochi era un colibrí, o es un colibrí, representativo de todo el eje cafetero, ¿sí? Con esas acciones se logra pues llegar al plan del legado, que esperamos cerrar con Juegos Paranacionales. La próxima siembra, que es el 6 de diciembre en Calima, en el lago Calima, se va a hacer con paratletas y se esperan sembrar también alrededor de 50 árboles más para cerrar con una cifra de 1.300 árboles en Juegos. Con esto termino mi ponencia, espero que haya sido de su agrado, las preguntas las pueden ir realizando y que tengan una visión importante de lo que es el legado y la importancia que tiene ahora para los eventos nacionales e internacionales. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarte. Yo el comentario que quería hacerte, que después de los Juegos Olímpicos de Moscú, el Comité Olímpico Internacional empieza a tener una enorme preocupación porque la sociedad estaba empujando con el tema del medio ambiente. No había todavía escrito formalmente algo sobre esto, pero ya había preocupación. Y el Movimiento Olímpico Internacional se monta también en esa preocupación mundial que había con el tema del medio ambiente. Y una de las cosas que se empezó a hablar es que se construían grandes estadios que después se quedaban totalmente inútiles, terminaban incluso por prácticamente derrumbarse. No se le buscaba una solución posterior a los juegos. Hoy se sabe ya todas las tecnologías que hay en función, que cuestan millones de dólares por supuesto, en función de los estadios donde se convierten en centros culturales, además de ser el estadio de fútbol, el estadio olímpico, además de ser estas cosas. Pero tocaste algo muy importante porque todavía hay personas diciendo que no hay problema con el medio ambiente. Eso es una exageración.
Ahora mismo anda el bloque más grande de hielo, ahora mismo el bloque más grande de hielo que ha caído al mar, ya anda navegando. Eso se traduce en muchos problemas que va a tener el hombre en el futuro inmediato. Ya no estamos hablando porque la gente se pone a soñar el 2096. No, eso está ahí ya, está ahí ya. Y yo creo que Colombia, que es uno de los países que ha tenido un progreso extraordinario dentro de los Juegos Panamericanos, en los Juegos Sudamericanos, ha tenido un progreso extraordinario. Qué bueno que uno se da cuenta que para obtener resultados hay que aplicar ciencia y para atender los legados hay que aplicar ciencia y hay que motivar a muchas personas. Y de ahí que el Comité Olímpico ha establecido determinados programas que involucran a los atletas, como estás haciendo, como has hecho y tú lo has demostrado aquí, involucra incluso a los atletas a la siembra de árboles, a la siembra de árboles, que sabemos todo lo que trae eso. Y para nosotros es importante saber que Colombia no es solamente resultado deportivo, sino que ustedes se preocupan por el legado de las instalaciones que serán de ella después, qué se puede hacer con ella y sobre todo involucrar a atletas, aficionados, a todo el mundo, al mundo de cuidar el planeta, que nos va a hacer muchísima falta. Así que te felicito por tu ponencia, eres buena comunicadora y nos facilitaste toda tu diapositiva poderla asimilar. Muchas gracias. Para mí es un placer que vengas de Cali. Yo trabajé 2 años y medio en la Escuela Nacional de Deportes de Cali. Fui asesor del presidente de la Comisión Nacional de Deportes, precisamente para los temas de educación en el deporte, de formación en el deporte. Y conozco bien la escuela. Cuando Tulio Hernán era rector de esa escuela, después tuvo Fernando, y como hablaste de Snell, que es un compañero nuestro de la Universidad del Deporte, del Instituto Superior de Cultura Física, que hizo su vida allí en Cali y fue decano de la Facultad de Deporte. Cali siempre fue una potencia y ha sido una potencia deportiva en Colombia, y de ahí han salido muy buenas ideas sobre la gestión y administración del deporte. Yo veo en tu trabajo, sinceramente, una aplicación ya en el ámbito de la gestión para un enfoque distinto de qué puede ser, además de un espacio de enfrentamiento y de resultados deportivos, la organización y desarrollo de un evento de cualquier naturaleza. No tienen que ser los Juegos Nacionales, pueden ser los Juegos Municipales. Aquí tenemos directores provinciales de deporte, personas que tienen la responsabilidad en nuestro país de organizar constantemente a lo largo del año competencias deportivas y eventos de esta naturaleza. Yo creo que es una experiencia a estudiar, a ver cómo se puede implementar en cada uno de nuestros territorios, porque da una nueva dimensión de la actividad del deporte, mucho más allá de propiciar el desarrollo de capacidades físicas y competitivas, sino un proceso de integración hacia objetivos de desarrollo social que además en nuestro país hacen parte o concomitan con los 6 ejes estratégicos del Programa de Desarrollo Económico y Social de nuestro país hasta el año 2030. Nosotros tenemos 6 macroprogramas que estructuran precisamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo estratégico como base fundamental de la gestión en nuestro país, donde se une la innovación, donde se incluye la informatización, la comunicación social, la investigación científica y la superación. Entonces, creo que al menos despierta, hablo desde mi punto de vista, despierta el interés de, desde la gestión, tener una mirada distinta al alcance que puede tener la competencia deportiva para desarrollar estos propósitos que son parte de la implementación del sistema deportivo en Cuba. Yo te felicito porque la verdad me has transmitido una experiencia que me hace tener una visión distinta de cómo podemos nosotros avanzar, dadas nuestras propias características y particularidades, con un modelo de gestión en este